Bueno, primero que nada, muchas gracias. Hoy para mí es una gran oportunidad después de mucho tiempo. Posiblemente creo que hoy era muy difícil para mí poder haber predicado. Eh, Hay algo que vemos en el libro de Hebreos. En mi caso estamos leyendo el libro de Hebreos y una de las cosas que veo en el libro de Hebreos es que el ministro o el sacerdote era aquel que llevaba a hacer sacrificios por el pueblo, pero para perdón de pecados del pueblo, pero también para su propio perdón. Y a veces se nos olvida que el sacerdote, el ministro, también está expuesto, también peca, también debe recibir el perdón de Dios, también debe recibir las oraciones de la iglesia. Y es así como me expongo en este lugar, como alguien que no es digno de estar en este lugar, como alguien que no merece estar en este lugar, pero por la gracia de Dios y por los designios de Dios puedo estar acá. Y lo primero que quiero hacer, así como el pastor leyó en el Salmo 32, es poder pedirle perdón a Dios y es decirle a Dios, perdóname porque no soy digno de estar en este lugar, porque no he hecho nada bueno para poder estar en este lugar, porque todo lo has hecho tú, Señor. Porque Dios mío, si no fuera por ti, Dios, yo no estaría acá. Dios, ayúdame a que la palabra primero cambie mi vida, primero transforme mi vida y pueda el pueblo de Dios ser edificado, ser transformado y ser Dios de los cielos iluminado. Te lo pido en el nombre de Jesús y que sea tu Espíritu el que nos enseñe, nos redarguye y nos dé palabra de vida, palabra que traiga a nuestra vida, a nuestros huesos, a nuestra carne, un cuerpo que posiblemente esté decayendo, pero que en ti, Señor Dios de los cielos, podamos ser levantados y podamos seguir creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay un tema que traigo y que es como es como vernos en un espejo y decirnos, ¿cómo estamos? ¿Estamos creciendo hoy en día o la iglesia está decayendo hoy en día? No estoy hablando de caer en que no estamos congregando, no estoy hablando de algo más fuerte. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Está creciendo? La palabra de Dios nos llama a que crezcamos a la estatura de Cristo. Pero a veces pienso, ¿realmente la iglesia está creciendo o la iglesia está cayendo? ¿En qué estado está la iglesia hoy en día? ¿En qué estado está usted? ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Cómo se ha pensado, ha meditado usted de su vida? ¿Estamos decayendo o estamos creciendo? Realmente en esto es donde realmente vemos qué tanta vida de Dios tenemos en nosotros. El tema que hoy puse es, ¿estamos creciendo o estamos decayendo? Uno de los grandes problemas en las congregaciones es ver gente decayendo. Pero una de las grandes cosas es ver gente que Dios está levantando por su gracia. Aquellas personas que hoy reconocen que no son dignos de estar, no son dignos de que Dios los ame, pero que han recibido el amor de Dios y están creciendo y están estudiando la Biblia y están orándole a Dios. Entonces, una de las cosas que vemos y que yo he visto, o por lo menos en mí, es que posiblemente, vamos a ver, un 80% de los que se llaman cristianos hoy están decayendo en su fe. Pero no es algo de asombrarse. Deuteronomio capítulo 32. Amo el Antiguo Testamento, es de mis mayores riquezas. Creo que el Antiguo Testamento trae grandes riquezas. Y en Deuteronomio capítulo 32 encontraremos algo que para mí es muy importante leer. Es un poco extenso, pero quiero que lo leamos. ¿Me avisan cuando lo tenemos? 32. Ok, lo voy leyendo para ustedes. Dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento.
como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor o de Jehová proclamaré y engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre, el que te creó y te hizo y restableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo te hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción es Jehová, es la de su pueblo, Jacob la heredad que lo tocó. Le halló en tierra desierta y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extraño. Vemos la primera parte hasta este versículo hablando acerca de cómo fue que Dios rescató a un pueblo, al pueblo de Israel, a un pueblo judío, al pueblo hebreo, diciendo de qué forma lo rescató. Y hay algo que él dice, que Jehová es recto, es justo, dice que Él es verdad y que no hay iniquidad en Él. El libro de Levítico y también el apóstol Pedro dice que seamos como Él es. Y cuando intentamos medirnos nosotros, y hay una palabra que dice que seamos como Dios es, y yo intento decir, bueno, por ejemplo en Deuteronomio 32, ¿cómo es Dios? Dios dice que es perfecto, que sus caminos son rectos, que es verdad y que no hay iniquidad en Él y que Él es justo y recto. ¿Cuál es la medida que nos ha tocado a nosotros para querer imitar? Tenemos que ser como Él es y la medida creo que nos ha quedado muy alta. La medida hoy en día para el pueblo de Dios, querer ser como Él es, nos ha quedado altísima. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que ser a la estatura de Cristo. O sea, que tenemos que llegar a ser como Él es, santo como Él es santo. Y vemos que el pueblo, en vez de ir creciendo y pareciéndose más a Él, el pueblo no se está pareciendo a su Dios. El pueblo no refleja la imagen de Dios. El pueblo no refleja la imagen de Cristo. Y en vez de ir creciendo, el pueblo está decayendo. Porque sí, para mí y en lo personal, cuando veo parte de lo que es los atributos de Dios y quiero imitar a Dios, me ha quedado muy alto. El estándar de Dios está muy alto. ¿Amén? Ahora, cuando pensamos, y Dios dice, ok, yo soy perfecto, soy recto, soy justo, y aún así, atraje a mi pueblo, lo cuidé, lo guardé como la niña de mis ojos, lo guié, en el desierto lo alimenté, lo protegí, estuve con ellos. ¿Qué espera Dios? ¿Qué esperaríamos de alguien perfecto, recto, justo, íntegro, que hace eso por un pueblo? ¿Cómo debería responder el pueblo? ¿Cómo debería responder el pueblo? Ok, el pueblo respondió de tal forma. Pero engordó Jerosún y tiró cosas, engordaste tú y cubriste de grasa. El 15, entonces abandonó el Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El 17, sacrificaron a demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca y que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te has olvidado de tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió de ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
El 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, los provocaré a ira de una nación insensata. ¿Qué es la respuesta del pueblo después de que Dios, ojo con los atributos que acabamos de decir, y el pueblo respondió de tal manera, abandonando al Dios que lo creó, abandonando al Dios que lo salvó, despreciando al Dios que los libró y los cuidó como la niña de sus ojos? Es un pueblo en decadencia. El pueblo de Israel, Dios les llamó hijos infieles en el versículo 20. Les llamó generación perversa. Vemos esa analogía en el pueblo de Dios, pero ahora lo veremos en la iglesia de Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Me avisan cuando lo tienen. O está bien, yo les voy a dar tiempo, perdón. 3:1. Acabamos de hablar de lo que fue el pueblo de Israel, ¿verdad? De lo que pasó con un pueblo judío, con el pueblo hebreo. Y ahora hablaremos de lo que pasó con la iglesia en Galacia, la iglesia de Gálatas. Dice así, Gálatas 3:1. Oh Gálatas, tontos, torpes, insensatos, ¿quién te embrujó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Así que realmente creo que fue en vano. Vemos nuevamente lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué ha pasado con ustedes, Gálatas? Empezaron bien. Empezaron en el Espíritu. Y su ánimo era diferente, estaban creciendo. Hacían todo aquello que les promovía a estar creciendo. Ustedes amaban a Dios, en el Espíritu oraban y cuando leían la Biblia, porque les encantaba leer la Biblia, espero que así haya pasado con nosotros o con ustedes y conmigo. Pero ¿qué pasa? Empezaron en el Espíritu, pero van decayendo en la carne. ¿Qué pasa con ustedes, Gálatas? ¿Será eso lo que está sucediendo con la iglesia de hoy? ¿Qué pasa como el pueblo de Israel? Que fueron llevados por el Dios Todopoderoso en sus alas y cubiertos por su gracia, pero hoy en día van decayendo. ¿O pasa lo de los Gálatas? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os engañó? Cuando Dios mismo se les ha presentado, dice Pablo, cuando Jesucristo ante vuestros propios ojos se les ha presentado. A ustedes mismos han sido testigos de quién es Dios, de quién es Cristo. El pueblo hebreo sin duda pudo ver las maravillas de Dios, pero por su comportamiento despreciando la gracia de Dios, pudo ver el castigo divino. Uno de los grandes problemas que suceden en nuestras iglesias es que han dejado la Escritura y han dependido más de los hombres que del Señor. Fácilmente hoy la iglesia está siendo engañada por fábulas, por cuentos. Les han enseñado que pueden ser cubiertos por una cobertura apostólica para que realmente puedan estar dentro del pueblo de Dios. Que tiene que ser el hombre el que los tenga cubiertos para realmente decir que están dentro del pueblo de Dios.
y que si no fuera por las oraciones de los apóstoles, pastores, maestros, etcétera, arcángeles, el pueblo no se pudiera sostener. Y los hombres hoy han puesto la mirada, la iglesia ha puesto la mirada en los hombres. Y no quiero decir que los hombres no sean importantes, que los siervos de Dios no sean importantes. Quiero decir que muchos de los siervos de Dios hoy están combatiendo sí mismos o están sufriendo sus propias debilidades y tienen sus propios problemas y que tal vez sus propios problemas no los han podido resolver. ¿Y cómo creen ustedes que un hombre va a resolverle sus problemas cuando no ha podido resolver ni los suyos propios? Ojo, no quiero decir que los consejos de los hombres no sean importantes, sobre todo los siervos de Dios, porque más adelante veremos cómo Dios mismo ha utilizado a los hombres para que el pueblo pueda reaccionar de esa decadencia. Lo que digo es que no podemos depender de lo que los hombres digan o de las supuestas coberturas apostólicas para realmente creer que sin ellos Dios no puede hacer algo. Dice Hebreos 2:18 que los hombres están sujetos o que ya Cristo es el que nos puede ayudar porque Él estuvo padeciendo, porque Él fue tentado, porque Él pasó por esta tierra y que puede ayudar y consolar a aquellos que hoy lo están siendo y que están pasando por eso. El problema es que hoy la iglesia no está reaccionando y en vez de estar creciendo está decayendo. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Eso no hay que buscarlo, yo se lo leo a ustedes. Dice, acerca de esto tengo mucho que decir. Eso es advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tengo mucho que decir, y es difícil de explicar por cuanto habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya muchos de ustedes ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar las cosas primero, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y a ser llegados tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto con palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el escritor de Hebreos y lanza una advertencia que para mí es alarmante. Muchos de los que hoy están en la iglesia deberían ser ya maestros después de tanto tiempo, pero todavía tienen necesidad de que se les dé leche. La apostasía significa fuera de o colocarse fuera de. Eso es apostasía, estar fuera de. Y hoy la iglesia posiblemente esté dentro del establecimiento, pero no dentro de la iglesia. Porque no es lo mismo estar dentro de un establecimiento que estar dentro de la iglesia. Son dos cosas muy distintas. Pertenecer a un pueblo o a una congregación o a realmente estar dentro de una iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y el problema de muchos es que hoy, en vez de estar creciendo, hemos estado estancados. Pudiendo ya ver muchos de nosotros siendo maestros, preparados en la palabra de Dios, todavía tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar una y otra vez doctrinas básicas. Y no digo que las doctrinas básicas estén mal. El problema es que muchos de nosotros ya deberíamos haber pasado por las doctrinas básicas y estar recibiendo alimento sólido. Me refiero a enseñanzas un poco más profundas. Vuelvo y repito, no quiere decir que las doctrinas básicas no sean algo importante dentro de la congregación, sino que muchos hoy todavía haya que estarse diciendo que para recibir a Cristo o para ir al cielo debemos creer, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón. Parece algo como que escucho gente que hoy todavía tiene dudas de que si va al cielo o no va al cielo, de que si al final va a ir o no va a ir. O sea, y hay que explicarles constantemente lo mismo y escuchamos personas que constantemente se están arrepintiendo o están haciendo supuestamente que están haciendo la oración de fe constantemente. Tú dices, pero ¿cómo? Si ayer, el domingo pasado hizo la oración de fe, el domingo siguiente lo va a volver a hacer. ¿Y cuántas veces este hombre va a hacer la misma oración? ¿Cuál es la convicción cuando realmente oran a Dios de esa forma? Si no hay una convicción de que cuando estás
pidiéndole perdón a Dios, realmente Dios te perdona? ¿O cuántas veces tienes que estar repitiendo lo mismo? Y hay iglesias tan livianas que te dicen que con solo una simple oración de fe tú vienes y has ingresado al pueblo de Cristo, pues va más allá que eso. Una oración no te va a resolver toda la vida, pero constantemente cuando tú te arrepientes delante de Dios, estarás realmente creciendo de una forma diferente. Cuando oramos y realmente te arrepientes delante de Dios, tienes que hacerlo con una convicción. Ayer leí acerca de Hebreos y es necesaria la fe para el pueblo de Dios hoy en día. Entonces, para seguir en el tema, no es posible que hoy la iglesia no esté creciendo, dice el escritor de Hebreos. No es posible que todavía a la iglesia se le haya que estar dando el mismo alimento. No es posible que hoy la iglesia esté dependiendo de Filipenses 4:13 para primeramente malinterpretar ese versículo sin entender el contexto, pero sino nada más repetirlo como algo que te dará un poder místico que realmente no es así. Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque os di de beber leche y no vianda, porque aún no sos capaz, ni vas a ser capaz todavía. Porque aún sos carnales, porque hay entre vosotros celos, contienda, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como los demás hombres? Le está hablando a la iglesia. Iglesia, deberíamos estar en un nivel diferente, pero dice el apóstol Pablo, el problema es que a ustedes tengo que hablarles como a niños en Cristo todavía, porque en vez de estar creciendo van decayendo. En vez de ir creciendo a la estatura de Cristo, todavía en ustedes tuve que dar leche y no alimento sólido porque todavía no sos capaz de recibirlo. Pero ¿cuántos años estamos en este negocio? Perdón, en negocio no. ¿Cuántos años tenemos de estar en esto? Tal vez muchos, yo soy, no sé, posiblemente los que más, y a veces me veo y me veo un espejo espiritual hablándolo de alguna forma y veo, digo, o sea, Dios mío, qué vergüenza me doy, yo no debería, o sea, yo debería estar en algo diferente y todavía aún no soy capaz de recibir las profundidades de Dios. Y estoy sincero, digo a veces, qué vergüenza, Dios mío, porque yo todavía parezco un niño. Porque todavía hay celos y contiendas, y porque todavía hay disensiones. Pero, a ver, cuando vemos eso, digo, tienen que haber soluciones para esto. Dios, tienen que haber soluciones. Pero, como vuelvo a decir, Dios ha mandado soluciones y manda profetas al pueblo para que realmente den una palabra de Dios, una palabra enviada por Dios para que el pueblo pueda ir restituyéndose. Y digo, bueno, ¿qué podemos escuchar? Palabra de Dios enviada por sus hombres, pero a veces escucho palabras muy livianas de parte de los hombres. Le dicen que por venir a la iglesia tal vez eso cambiaría. Y no, yo digo que la iglesia es la más interesada en ser rescatada. Y claro, viniendo a la iglesia, Dios escuchará la palabra de Dios. Pero aún, como dijo el pastor, hoy en tu casa es donde realmente debemos tener vamos a ver de qué forma puedo decirlo, esa forma en que la palabra de Dios te confronta y constantemente vea en qué estamos decayendo. Hoy en día se ha multiplicado, ahora con todo lo de la pandemia, muchas predicaciones en internet, muchas predicaciones en YouTube, y hay predicadores muy buenos y hay otros que no son tan buenos. Algunos lamentablemente traen una pobre enseñanza, una muy pobre enseñanza, sino que de esos predicadores que no les interesa ver en qué edifican al oyente, sino qué obtienen del oyente. Le predican a cabras u ovejas ciegas.
ovejas ciegas que solo sirven para sacar lana. Con aquellos, cabras, les llamo cabras, aquellos que solo tienen comezón de oír cosas que les agrada a sus oídos, pero que no confrontan su espíritu, que no transforman su carne. Predicadores que solo traen una palabra liviana. Hace unos días el pastor habló acerca de Jeremías capítulo 2 y me encantó ese versículo, donde Dios no solo le habla al pueblo, sino también a los sacerdotes, a los ministros. Como ellos le habían vuelto la espalda a Dios, como ellos siendo los ministros del pueblo le han vuelto la espalda a Dios. Y si el ministro de Dios, si el sacerdote de Dios, si el predicador o el encargado de la iglesia, el anciano decae, la iglesia puede ir por el mismo camino. Por eso es tan importante orar por los pastores, orar por los encargados de las congregaciones, porque ellos también están expuestos, porque ellos también tienen cargas muy fuertes en sus hombros y muy pesadas. Y estar atentos con aquellos que predican la palabra de Dios. Pero también hay muchos que hoy predican de su corazón y no de Dios. Dicen palabra que les vino de su carne y no de Dios. Y tenemos que estar atentos a ellos para ver qué palabra es de Dios y qué no es de Dios. Dice el autor de Hebreos, para discernir entre lo que está bueno y lo que está malo. Y eso también incluye a los que están predicando, eso también incluye a lo que estamos viendo en internet. El pueblo, los profetas predicaban y el pueblo era sordo. Y muchos de los profetas estaban cansados de ese pueblo, porque era pueblo sordo que no quería escuchar, sino que ese pueblo era llevado por el instinto, por lo que había en sus malos corazones. Y cuando el profeta les predicaba, más bien atacaban a aquellos profetas. Pero también hoy en día la iglesia tiene que estar alerta y saber y medirse si realmente está creciendo o está decayendo. Si estamos escuchando a aquellos hombres que prometen cosas que no pueden cumplir, Pedro les llama a esos hombres fuentes sin agua. Pedro les llama a esos hombres fuentes sin agua. Ahora, ¿qué estamos nosotros, a quién le estamos escuchando? ¿A hombres que el apóstol Pedro les llama fuentes sin agua? ¿Qué te puede edificar un hombre que les dio, que el apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo les llama fuentes sin agua? Hablan palabras infladas y vanas. Seducen con los deseos de la carne y disoluciones que verdaderamente habían huido y deben huir de los que viven en el error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque él es vencido por alguno, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción. Y hablo de aquellos que son capaces de pararse en algún lugar y predicar la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando, iglesia? ¿Realmente queremos crecer o queremos seguir decayendo? ¿Queremos estar fuera de, qué es lo que significa la apostasía? Dentro de una congregación, pero fuera de la iglesia. Siendo evangélicos, entre comillas, pero no hijos de Dios. El pueblo de Dios, hablando de aquellos hombres fariseos, se decían ellos mismos que eran maestros de la palabra de Dios, pero no eran parte del pueblo de Dios. Amén. Ahora decimos, ¿pero qué está haciendo Dios ante esto? Les quiero decir algo, ¿qué está haciendo Dios? Quiero decir que Dios sigue siendo soberano.
Y Dios sí, Dios está llevando pie a pie sus planes. Aunque todavía no se vea, aunque muchos no lo vean, pero muchos les pasa a los de el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, que tuvieron que ser abiertos sus ojos. Muchos están viendo que aún en esta decadencia Dios sigue actuando, Dios sigue trabajando. Y que para Dios nada le ha tomado por sorpresa. Que nada de esto asusta los planes de Dios. Dios sigue observando nuestras debilidades, pero sí, Dios también sigue viendo lobos vestidos de ovejas, sigue viendo falsos cristianos, hombres amadores de sí mismos, personas muriendo de ignorancia y con su duro corazón resisten al Espíritu, sí. Sigue viendo personas que obedecen a hombres y no a Dios. Hombres que siguen siendo arrastrados por vientos de doctrinas, llevados como olas de un lado a otro. Gente que se sigue acostumbrando a lechita, a veces adulterada. Con versículos llenos de promesas, pero ninguno que confronta su corazón. Amén. Esa es la iglesia de hoy, pero yo sí creo que Dios puede restablecer su iglesia. Yo sí creo que, así como en Ezequiel 37, que habían aquellos huesos muertos, Dios puede darle vida a eso. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo que donde hay un pueblo que parece estar muerto, cansado, fatigado, como puso hoy el pastor, lastimado muchos, engañados otros estancados, Dios sigue trabajando y puede seguir trabajando y puede seguir restableciendo a su iglesia, porque Dios es el principal interesado en que su iglesia sea levantada. Dios es el principal interesado en que el arrepentimiento llegue realmente a los hombres. Dios es principalmente el interesado en que vengan tiempos de refrigerio a una iglesia que se arrepienta. Si no hay arrepentimiento, nunca vendrán tiempos de refrigerio. Eso está escrito en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vendrán tiempos de refrigerio cuando una iglesia se arrepienta. Pero antes la iglesia tiene que darse cuenta que no está creciendo, sino está decayendo. Antes la iglesia tiene que percatarse y encender las alarmas y ver que está colocado fuera de y no está dentro de. Dice el libro de Isaías, porque en mis manos te tengo esculpido. Dice el libro de Juan capítulo 10, que Jesús es el que nos cuida y que Él es el que nos protege. Dice el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando vemos gente que está cayendo en apostasía, es gente que no está colocado bajo el abrigo del Altísimo, sino que está fuera del abrigo del Altísimo. Podría estar cerca del abrigo del Altísimo, pero no está dentro del abrigo del Altísimo. Gente que está cerca. Creo que no me acuerdo si fue John Wesley el que predicó el casi cristiano. ¿Fue John Wesley, Paz? Gente que está muy cerca de ser cristiano, pero los cerca de ser cristiano no son cristianos. Hay gente que está muy cerca de ir al cielo, pero cerca de ir al cielo no quiere decir que va a ir al cielo. Hay gente que está muy cerca, y que podrá llegar a la puerta el día de las bodas. Y estará en la puerta y tocará la puerta. Y estará cerca de entrar, pero no va a entrar. Porque así lo dijo Jesús. Los que no estaban invitados no podían entrar. Hay gente que estará y estuvo cerca del maestro, pero nunca entendieron quién era el maestro. Si no, podemos ver el caso de Judas. Hay gente
que hoy estuvo muy cerca y pasó 35, 40, 50 años de asistir a una congregación y estuvo yendo a la iglesia, pero nunca fue iglesia, porque estuvieron fuera de, no dentro de. Y una de las cosas que hablo con mi esposa es, y es verdad, es que qué triste es para muchos vernos en este momento y decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasé en la iglesia o siendo evangélico? 50, pero ¿cuánto tiempo fui cristiano? ¿Cuánto tiempo de eso estuve dentro de y no fuera de? En aquellos tiempos, ya voy a terminar en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo judío, el pueblo de Dios conoció la ira de Dios, el pueblo hebreo conoció realmente qué era la ira de Dios. Porque aunque muchos pasaron por el Mar Rojo, vieron cómo se abrió, vieron la nube, vieron la columna de fuego, aún así su corazón fue tras dioses extraños. Aún así seguían quejándose de Dios. Aún así su corazón no estaba agradecido para con Dios. Aún así era un pueblo que estaba cayendo en decadencia. Así que alguien me puede decir, no, yo he visto experiencias maravillosas con Dios. He visto grandes milagros de Dios, pero la verdad es que la palabra de Dios no me motiva, no me apasiona. Entonces digo, wow, tienes grandes experiencias, pero si no te alimentas de la palabra de Dios, la palabra de Dios no habita en ti. Si no hay hambre de la palabra de Dios en ti, quiere decir que por más experiencias místicas para muchos, por ejemplo, cuando hablamos de experiencias místicas, yo no digo que las experiencias, hablando de verdaderas experiencias, no sean importantes, sino que cuando vemos, por ejemplo, hablando de Wesley, el cuadrilátero de Wesley, las experiencias no eran lo primero, sino la escritura era lo primero. Y hay iglesias donde primero es la experiencia que vivimos, las supuestas revelaciones, y después es la escritura. Y por eso es una iglesia que realmente está cayendo en decadencia, porque su primer pilar no es la escritura, sino las experiencias. Y muchas congregaciones hoy están siguiendo experiencias de que el pastor vio esto, porque el predicador vio esto, porque la hermana soñó esto, y muchos se han dejado guiar por eso y están creando doctrinas de demonios, creando doctrinas falsas. Y lo peor es que vemos seguidores a esos, vemos un montón de gente diciéndole, mira que le fue revelado que era Jesús hecho hombre, y el montón de insensatos detrás de esos, porque la escritura no fue primero en ellos. Un pueblo sin la escritura en el primer lugar es un pueblo que caerá en decadencia en algún momento, sino que ya va en decadencia. El libro de Hebreos muestra cómo el pueblo que estuvo fuera de, un pueblo que terminó en la apostasía, conoció la ira de Dios. El pastor hoy dijo, los que son tibios, Dios los vomita. Los que no están dentro de, sino fuera de. Y era tanto que los que pagaban eran aquellos animalitos, aquellos machos cabríos, aquellos bueyes, por el pecado de los hombres, por el pecado del pueblo hebreo. Y constantemente el sacerdote iba y hacía sacrificios para el perdón, tanto como el del pueblo como el de él mismo. Pero eso era una imagen nada más de lo que realmente iba a pasar. Eso era una sombra realmente de lo que iba a pasar, porque esos sacrificios nunca fueron perfectos.
Aunque los animalitos eran sin manchas, los sacrificios no eran perfectos en su totalidad. Porque un sacrificio perfecto y un arrepentimiento perfecto tiene que ver con Cristo en su totalidad. Porque podemos hoy en día ver un pueblo que, vuelvo y repito, yo no sé usted, pero yo sí me he visto, yo sí me he medido, yo sí me he examinado. Digo, no estoy creciendo. Y si no estoy creciendo, puedo estar decayendo. Y no quiero eso. Muchos caerán en apostasía, otros Dios ha lanzado la advertencia para que nunca caigan en apostasía. Y esa es la alarma que el pueblo de Dios debe estar entendiendo. Pueblo, no caigamos en apostasía. Estemos firmes y seamos sobrios. Para terminar, porque ya voy a terminar. Dice Hebreos 9, dice lo siguiente. El versículo 7. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia de su pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Iglesia, yo no sé cómo está su conciencia, pero si hay algo que dice la Escritura, cuando habla de conciencia es ver realmente cómo estamos delante de Dios. Pero la Escritura dice que Cristo se ofreció y el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que realmente sirvamos a Dios. El mensaje es el siguiente. No sé si usted en algún momento pensó que sí estaba en decadencia. Yo sí lo he pensado. Pero sí creo que la sangre de Cristo, que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar mi conciencia, limpiar nuestro camino de obras muertas y realmente podamos servir al Dios vivo. Lo que pasó con el pueblo de Dios, con el pueblo hebreo, lo que pasó con los Gálatas, lo que pasaba con los corintios, que todavía tenían necesidad de leche, posiblemente la iglesia hoy lo ha podido pasar y lo ha vivido. Pero también la Biblia no termina ahí. La palabra de Dios no termina ahí. También dice que Cristo apareció una vez sin relación con el pecado para quitar de una vez y para siempre el pecado y la muerte. Yo sí digo, tenemos una esperanza y esa esperanza siempre va a ser Cristo. No se dejen guiar por lo que dice el hombre, guiémonos por lo que dice Dios en su palabra, para que así podamos ser limpios de nuestras malas obras, de nuestros trapos de inmundicia y realmente podamos llevar nuestra vida a un arrepentimiento, como dice el pastor, genuino,
y así para la iglesia vengan tiempos de refrigerio y la iglesia pueda seguir creciendo a la estatura de Cristo. Amén. Eso sería. Muchísimas gracias.